Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Con muchísimo gozo en nuestro Señor Jesucristo, les doy la bienvenida a una nueva video reflexión, la cual va a llevar como título en esta ocasión: Tu identidad en Cristo no es negociable. Vamos a ubicar en nuestras Biblias el libro de Daniel, en el capítulo 1, desde el verso 3 hasta el 16. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Una historia hermosísima. Tu identidad en Cristo no es negociable. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te alabamos, te exaltamos, te tributamos gloria, adoración y honra. Te damos las gracias, Señor, por darnos el privilegio de volvernos a encontrar a través de este medio para meditar en tu palabra. Te suplicamos, mi Dios amado, que ella pueda edificarnos. Prepara nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos comprender lo que a través de ellas nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. La historia de Daniel y sus compañeros en Babilonia. Vamos a analizar 7 cosas importantes
que hay en este pasaje bíblico. La primera, la número 1. La enseñanza a Daniel y sus amigos de las letras y la lengua de los caldeos. Y un cambio de nombre. Por ejemplo, a Daniel le pusieron Belsasar. ¿Con qué objetivo hacían esto? Con el objetivo de borrar la identidad de estos muchachos, la identidad como judíos. Si leemos mucho más arriba del verso 3, en el inicio del capítulo 1 de Daniel, allí se nos relata pues que estos muchachos fueron hechos prisioneros y fueron llevados a Babilonia por órdenes de Nabucodonosor, con la finalidad de que estos muchachos durante 3 años fueran sometidos a un programa de asimilación que iba a iniciar con la enseñanza de la lengua de los caldeos, la cultura de los caldeos. Entonces, nosotros vemos allí pues la clara intención de borrar la identidad judía de estos muchachos. ¿Qué tiene que ver entonces esto con lo que nosotros estamos meditando? Vamos a revisar Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay cosas en el mundo que quieren borrar nuestra identidad como cristianos. ¿Cuáles son esas cosas? El pecado, nuestra propia carne, que es nuestro yo, quiere borrar nuestra identidad en Cristo y nosotros no podemos permitir esto. Entonces aprendemos de Daniel que Daniel no permitió que fuera borrada su identidad como judío y mucho menos su identidad como creyente en Dios. Entonces nuestra identidad en Cristo no es negociable. Y esas cosas que hay en el mundo, que nos presenta el pecado o que es producto de nuestro propio yo, van a hacer que nosotros queramos negociar nuestra identidad en Cristo. Pero nosotros no podemos permitir que nuestra identidad en Cristo sea borrada. Nosotros debemos mantenernos firmes y no negociar nuestra identidad como cristianos. La palabra cristiano significa seguidores de Jesucristo. Y nosotros somos cristianos evangélicos porque nosotros somos seguidores de Jesucristo, portadores de buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? El evangelio. Entonces, no negociemos nuestra identidad. Fíjense que en este caminar con Cristo, yo puedo decirles como experiencia de haber pasado ya por un segundo país en cuanto a emigración. Primero me tocó pues por voluntad de Dios vivir en Chile durante 7 años, casi 7 años, 6 años y medio. Y ahora pues que vivo en los Estados Unidos. Entonces es importantísimo que yo les pueda comunicar y expresar a ustedes, mis jóvenes, que nuestra identidad en Cristo no es negociable. Que no depende del entorno, no depende del contexto, no depende de ninguna circunstancia. Depende de nosotros mantener nuestra identidad en Cristo y darle la importancia y el valor a esa identidad que realmente tiene. Nosotros en Cristo tenemos que mantenernos firmes y nuestra identidad no es negociable. No podemos permitir que nada borre nuestra identidad en Cristo. Entonces, esa es una de las cosas que podemos nosotros extraer de este pasaje. Que todo lo que hacían en ese programa de asimilación era con la intención de borrar la identidad de estos jóvenes como judíos. Si lo llevamos a nuestra vida, hay cosas que quieren borrar nuestra identidad en Cristo. Nosotros no podemos permitirlo. La segunda cosa que quiero que observemos en este pasaje de la palabra es que Daniel propuso en su corazón. Proponer en el corazón es una resolución firme. No es por impulso, sino un compromiso interno. Una determinación que lleva a la persona a actuar aún ante la adversidad. La persona que se propone en su corazón
es una persona con determinación. Y Dios demanda de nosotros que seamos creyentes determinados, creyentes con determinación. Entonces, Santiago 1:8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios quiere que nosotros seamos determinados, que tengamos determinación, y que esa determinación nosotros la podemos adquirir a través de la convicción que nos da la palabra del Señor. Entonces, seamos creyentes determinados. Propongamos en nuestro corazón nunca negociar nuestra identidad en Cristo. La identidad en Cristo para nosotros es innegociable. Así pues, una tercera cosa que quiero que nosotros observemos en esta historia tan bonita de Daniel y sus amigos es la siguiente: y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad. ¿Quién puso a Daniel en gracia y en buena voluntad? El Dios a quien Daniel le creía y le servía. Nuestro Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nuestro Dios, lo que ha prometido para nuestra vida, lo cumple. La buena obra que Dios ha comenzado en nosotros, Dios la completará. Entonces, es importante que nosotros entendamos que para que Dios pueda poner su gracia en nosotros, tenemos que ser personas o creyentes con determinación. Determinación fundamentada en la convicción que nos da nuestra fe. Que entendamos que existen cosas en nuestra vida que intentan borrar nuestra identidad en Cristo. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Estas fueron palabras dichas por el apóstol Pablo. Él reconocía que por sí mismo nada era y nada podía ser, sino que era la gracia de Dios en él. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios sobre nosotros, en nuestros trabajos, en nuestro diario convivir. En el día a día necesitamos la gracia del Señor sobre nosotros. Entonces, para nosotros poder recibir esa gracia de Dios, repasemos, entendamos y hagámonos conscientes que hay cosas que quieren borrar nuestra identidad de cristiano. El pecado, nuestro propio yo, el mundo, las cosas que hay en el mundo quieren borrar nuestro pecado. La música que hay en el mundo quiere borrar nuestra identidad. Corrijo, no borrar el pecado, borrar nuestra identidad en Cristo. El pecado quiere borrar nuestra identidad en Cristo. Entonces, no permitamos que esas cosas que quieren borrar nuestra identidad en Cristo procedan, sino tengamos determinación como Daniel. Propongamos en nuestro corazón no dejarnos contaminar, ni por el pecado, ni por el mundo y las cosas que hay en el mundo, ni por nuestro propio yo o nuestra propia carne. Una cuarta cosa que debemos aprender de esta porción de la palabra es la siguiente. Estas palabras que dijo el que estaba a cargo de los jóvenes, puesto por el jefe de los eunucos: condenaréis para con el rey mi cabeza, le dijo él a Daniel cuando Daniel le propuso que no le diera a comer la comida que comía el rey, ni a beber el vino que bebía el rey. Él le dijo: vas a condenar mi cabeza, porque si se enteran que yo estoy accediendo a tu petición de no darte el tratamiento que me han mandado a darte, mi cabeza es la que va a rodar. Pero, ¿qué hizo Daniel? Aún así, Daniel, pues, no impuso, sino con la sabiduría de lo alto, lo negoció, lo conversó e hizo lo que en su corazón había propuesto, que era no dejarse contaminar. Un trato así como el que hizo Daniel con Melzar, solo puede hacerlo alguien que le crea a Dios de verdad, alguien que ora. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo
que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En Daniel 6:10 nosotros podemos ver quién era Daniel. Daniel era un creyente que, además de creerle a Dios de verdad, tenía una vida activa de oración. Entonces es importante que nosotros nos hagamos conscientes de que hay cosas que quieren borrar nuestra identidad en Cristo. Que además de eso, nosotros propongamos en nuestro corazón no dejar que ninguna de esas cosas nos contamine. Y que además de eso, nosotros oremos, valga la redundancia, además, nosotros oremos, seamos personas con vidas activas de oración. Entonces Daniel oraba, Daniel le creía a Dios, y esto hacía de Daniel un creyente con determinación. Una quinta cosa que nosotros debemos aprender de Daniel en esta historia. Daniel no comprometió su fe en Dios por comodidad. Pudo haberlo hecho. Si Daniel accedía a dejarse asimilar con el tratamiento que le habían mandado a dar a él y a sus amigos, de enseñarle la cultura caldea, de enseñarle la lengua caldea, de hacerle comer la comida del rey, él y sus amigos hubiesen dejado que fácilmente fuera borrada su identidad como judíos y su identidad como creyentes en Dios. Por comodidad lo pudieron haber hecho. La Biblia nos enseña que podemos hacer todo, pero que no todo conviene y no todo edifica. Es allí donde nosotros tenemos que colocar en una balanza lo que realmente nos conviene a nosotros como creyentes. Meditar, reflexionar y tomar las decisiones al pie de la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo, desde la oración. Entonces, Daniel fácilmente pudo haber comprometido su fe. Él pudo haber tomado la decisión de dejarse asimilar, de dejarse borrar su identidad en Cristo por comodidad, por vivir bien, por sobrevivir, y al fin y al cabo estaba en otro lugar. Pero Daniel no lo hizo. Daniel se mantuvo determinado en su fe, propuso en su corazón. Daniel era un creyente de convicción, como lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Tenemos que ser creyentes con convicción. No podemos estar un día sí, un día no. Nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo, hemos decidido creerle a Cristo, y es la mejor decisión que nosotros hemos podido tomar. Por lo tanto, nuestra identidad en Cristo no es negociable. Es la identidad que nosotros escogimos tener, y es la mejor identidad que podemos tener. Entonces, Daniel, por comodidad, pudo haber negociado su fe, o sencillamente dejarse borrar su fe y asimilar lo que el entorno le ofrecía para ese momento. Hay muchos creyentes que hacen esto. Les voy a dejar en el aire una pregunta de reflexión. ¿Ustedes se avergüenzan del Evangelio de Jesucristo? ¿Oran por sus alimentos, no importa quién esté mirándoles? ¿En sus lugares de estudio saben que ustedes son cristianos? Es allí donde nosotros tenemos que evaluarnos y saber que si no estamos haciendo las cosas con la misma identidad de cristianos en el lugar en el cual estemos y en el lugar al cual vayamos, es el momento de cambiar eso. Porque entonces nosotros estamos viviendo un evangelio que no es real, es fingido. Y si estamos fingiendo de esa forma, nunca va a haber crecimiento espiritual en nosotros y corre riesgo nuestra salvación. Entonces es importantísimo que nosotros nos autoevaluemos, reflexionemos y contestemos con honestidad estas preguntas que le he dejado en el aire.
es importante que seamos sinceros en nuestra relación con Dios. Ninguna relación fundamentada en el fingir tiene un buen término. Mucho menos nuestra relación con Jesucristo, que es una relación de suma importancia para nuestra vida. Santiago 4:4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Nunca, jamás, mis queridos jóvenes, cometan el error de avergonzarse de Jesucristo. Nunca cometan el error de pretender ser evangélicos nada más dentro de la congregación. Somos cristianos evangélicos en el lugar que nos encontremos, en nuestras casas, en la comunidad. Todo el mundo, con nuestro testimonio, tiene que saber que nosotros somos diferentes. Y la diferencia la hacemos nosotros mismos, proponiendo en nuestro corazón que esto sea así. Muchas veces la única Biblia que los incrédulos van a leer es nuestro testimonio. Entonces nuestro testimonio tiene que ser un testimonio real, porque con nuestro testimonio nosotros también evangelizamos. Una sexta cosa que podemos evidenciar en esta hermosa historia de Daniel y sus compañeros en Babilonia. Los amigos de Daniel se vieron bendecidos por andar con Daniel. Daniel era para ellos una amistad correcta. Porque fíjense que en la porción que leímos, dice, Daniel propuso en su corazón. No dice que todos propusieron. La propuesta la liderizó Daniel. Los demás lo siguieron. Qué bueno y de gran bendición es cuando nosotros andamos en la compañía correcta. Es importante que ustedes sepan que su principal compañía es Jesucristo, pero que nosotros terrenalmente también tenemos que socializar y que interactuar con el resto de las personas. Pero es importante entonces entender, ojo, no estoy queriéndoles decir que ustedes deben repudiar y rechazar al inconverso. No. La Biblia dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Lo que quiero explicarles es que ustedes no tienen que hacer lo que hace el mundo. Al contrario, ellos tienen que convertirse a nosotros y creerle a Dios como nosotros le hemos creído. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es allí en donde nosotros tenemos que entender que no debemos unirnos en yugo desigual, pero no quiere decir que no interactuemos con las personas que nos rodean, sino que nuestro andar, nuestro compañerismo es con aquellos que le han creído al Señor y que tienen una fe verdadera. Entonces, nosotros nada tenemos que hacer compartiendo con el mundo. Nosotros tenemos que compartir con nuestros hermanos en Cristo y también compartir con aquellas personas que no tienen a Cristo, pero llevándoles el mensaje de la salvación, buscando que ellos a través de nosotros conozcan a Cristo y no terminando nosotros con las malas costumbres que tiene el mundo. Por allí escuchaba yo con mucha tristeza hace poco, dentro de los jóvenes latinos que tengo la oportunidad de tratar, a unos jóvenes venezolanos que dicen mucha grosería. Por supuesto, no son cristianos, pero me llama la atención su vocabulario. Y yo me acerco a ellos y les pregunto, ¿por qué ustedes dicen tanta grosería? Y ellos me dicen, porque nos sentimos más venezolanos así. Yo me quedé sorprendida. Yo dije, pero ¿te sientes más venezolano diciendo grosería? Y ellos me dicen, sí, porque decir grosería
es propio de nosotros y nuestras palabras pues nos hace sentir así como en lo criollo. Entonces yo realmente me puse a pensar, y no se trata de que nosotros nos parezcamos al mundo, sino que nosotros podamos influenciar en el mundo. El decir groserías no nos hace a nosotros más venezolanos. Al contrario, nos hace más groseros. Porque hasta donde yo sé y tengo conocimiento, las groserías no tienen nacionalidad. Hay mexicanos, filipinos, de cualquier nacionalidad, hay personas que son groseras en su hablar. Y eso no te hace ver más nacional de algún lugar, sino muy mal educado. Eso es lo que te hace ver. Te hace ver mal educado. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces, cuidemos también nuestro hablar. Fíjense que Daniel también cuidó su hablar. Daniel, cuando se acercó a Melzar para proponerle que no le diera lo que comía el rey, no lo impuso. Lo conversó con sabiduría, con diplomacia, con esa sabiduría que Dios nos da de lo alto para interactuar con las personas que nos rodean, incluyendo el inconverso. Es importantísimo que nosotros aprendamos de Daniel. Aprendamos todas las cosas que hasta ahora estamos analizando. Vamos a recapitular para que no se vaya a perder ningún detalle. La primera cosa que nosotros analizamos fue que a Daniel le quisieron borrar su identidad de creyente. Cuando Daniel observó toda la situación, ¿qué hizo? ¿Se dejó? No se dejó. Propuso en su corazón no dejarse contaminar. Oró, se puso en las manos del Señor y determinó hablar con Melzar, la persona que habían puesto a cargo de él y de sus compañeros. Y determinó proponerle que no les diera esa comida. Una comida que probablemente había sido ofrecida a ídolos, porque recordemos que Nabucodonosor, Babilonia, los caldeos, todos pertenecían a una cultura pagana, una cultura idólatra. Entonces no es de dudar que la comida que comía el rey, el vino que tomaba el rey, eran puestos primero delante de dioses paganos. Entonces Daniel no estaba dispuesto a borrar su identidad de creyente. Daniel no estaba dispuesto a dejar a un lado los principios bíblicos que Daniel tenía en su corazón y que había atesorado de forma real, con convicción. La segunda cosa, aparte de proponer en el corazón, es también entender que Dios respalda nuestro proceder correcto. Dios respalda con su gracia y poniendo buena voluntad sobre nosotros si nosotros caminamos en el orden de Dios. Porque la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Y si nosotros cumplimos con esa decencia, con temor de Dios en nuestro corazón, de seguro el respaldo del Señor estará con nosotros. ¿Cuántas veces no se nos presenta la oportunidad de hacer lo incorrecto? Muchas veces, hasta en cosas muy sencillas. Pero en nosotros está decidir si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Qué hizo Daniel? No lo hizo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Determinar no hacerlo. ¿Qué otra cosa? Debemos orar. Ser activos en la oración. Además de eso, entender que por comodidad nosotros no podemos negociar nuestra fe. Nuestra fe es innegociable. Nuestra identidad en Cristo es innegociable. Y no por yo sentirme más cómodo ni mejor, puedo negociar mi fe. Puedo negociar mi identidad
como cristiano. Muy bien. La cosa que estábamos analizando ahorita, el aspecto importante que estábamos analizando hace un momento, antes que hiciéramos la retroalimentación, es que nosotros estamos llamados a ser carta abierta para que todo aquel que vea nuestro testimonio también decida creerle a Dios. Daniel fue de bendición para sus amigos. ¿Por qué? Porque Daniel determinó en su corazón no dejarse contaminar y ellos lo siguieron. Lidericemos cosas buenas, no lidericemos malos planes o cosas que vayan en contra de la palabra del Señor. Tomemos la iniciativa, pero para las cosas de Dios. Y ustedes verán que muchos que no se animan, viéndolos a ustedes hacerlo, se van a animar. Ok, la última y la séptima cosa que es importante de esta historia de Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos recibieron honra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos honraron a Dios. Primera de Samuel 2:30. Nos dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra al que lo honra. Por eso Daniel y sus amigos recibieron honra, porque ellos honraron a Dios con esa determinación. ¿Cómo estamos nosotros honrando a Dios hoy en día? ¿Cómo lo estás honrando tú? Es importantísimo que nosotros nos autoevaluemos, nosotros veamos nuestro diario vivir. Nada hacemos con predicar una palabra que nosotros no vivimos a diario. Lo más hermoso y lo más poderoso del Evangelio comienza por nosotros mismos. Entonces, Daniel y sus amigos recibieron honra porque ellos honraron a Dios. Seamos nosotros entonces creyentes que honren a Dios con la determinación de no dejarnos contaminar, de no negociar nuestra identidad como cristianos. Nosotros pertenecemos a una denominación pentecostal conservadora. Nosotras portamos velo, nosotras vestimos con pudor, nosotras vestimos con nuestras faldas. Les puedo hablar de mi propio testimonio. Me ha tocado vivir en países en los cuales hace muchísimo frío. Nosotras entonces tenemos que buscar, como cristianas temerosas de Dios, la forma de vestirnos de la forma en que Dios le agrada y también protegernos del frío. Entonces, ¿qué he hecho yo? Uso botas. Uso mis botas hasta arriba y uso mis faldas largas. Y de esta forma yo conservo mi vestimenta de cristiana, la vestimenta que a Dios le agrada. He tenido pues la oportunidad de visitar otras congregaciones, de ponerme a la orden para respaldar, pero nunca he negociado el dejar de vestirme como me enseñaron a vestirme en mi congregación y a usar mi velo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos para la gloria de Dios una sana doctrina y debemos sentirnos convencidos, orgullosos, en el sentido bueno de la palabra orgulloso, de nuestra denominación pentecostal conservadora, porque está apegada a plenitud a la palabra del Señor. Esto para nosotros no es negociable. Esto para nosotros es una bendición. Por eso llevemos el Evangelio de Jesucristo con determinación, con convicción. Seamos como Daniel. Y de seguro eso va a ser de bendición para nuestras vidas y para la vida de otros.
Estoy segura de que en el corazón de ustedes el Señor ya ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. Refugio Fuerte es un refugio de jóvenes con determinación. Y esos son ustedes. Ustedes son los Daniel de hoy día. Así que adelante. Yo les animo a que nunca, jamás dejen que el pecado, las cosas que hay en el mundo o su propio yo intente borrar su identidad en Cristo. Manténganse firmes como Daniel. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Están presentes en mis oraciones a diario. Siento mucho amor y mucho compromiso hacia el guiarles en la palabra de Dios. Sé pues que el propósito de Dios en cada una de sus vidas, el Señor lo va a cumplir. Pero la parte que nos toca hacer a nosotros, hagámosla. Tengamos determinación. Propongamos en nuestro corazón nunca permitir que nada, nadie pueda borrar nuestra identidad en Cristo. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Hasta una próxima oportunidad.